¿Por qué es tan fácil enojarnos con Dios? Es un hecho que millones de personas viven irritadas con Dios, más en este tiempo postero de la historia, en el que la maldad y la injusticia parecen ser la norma, lo habitual. Una época en la que para muchos Dios resulta superfluo y aburrido, mientras que para otro tanto igual es inexistente. Esto a pesar de que multitud de seres humanos que profesan las diferentes religiones proclaman su existencia, aunque con sus hechos y frutos lo niegan. El punto es que un sinnúmero de individuos responsabilizan a Dios no solo de sus desdichas personales, sino de la situación del mundo. No es algo nuevo. Él sigue siendo el culpable perfecto al cual cargarle y achacarle las desgracias de la humanidad y del planeta. Existen también los ateos y los hay de dos tipos. Los primeros son totalmente indiferentes a Dios, pues nacieron en casas ateas. Los segundos son aquellos que están ensañados con Él. Estos son los que nacieron en ambientes religiosos en los cuales se les inculcó, por no decir que se les obligó, a creer en el Dios en el que creían sus padres. Tal es el caso de infinidad de excristianos, exislámicos, exjudíos y personas de otros perfiles religiosos. Con todo, hoy quiero enfatizar en un grupo específico de personas. Me refiero a aquellos que ya están arrepentidos y por lo tanto viven en obediencia a Dios. Hablo de aquellos que están siendo probados por Dios permanentemente. No me refiero a los millones de individuos religiosos, los que en el fondo solo creen que creen en Dios, o bien tienen fe en una divinidad a modo y a conveniencia. Aludo a personas que volvieron genuinamente a Dios y sin embargo, en ciertos momentos y periodos, se sienten enojados con Él. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué alguien que ya está arrepentido y hace la voluntad del Señor, inclusive por años, experimenta enojo y en un momento dado ira contra Él? La explicación es muy sencilla. No solo por causa de la criatura vieja, la que por naturaleza aborrece la palabra de Dios y a Él mismo, sino porque a nuestra alma no le place la corrección del Padre y tampoco le agrada esperar a que se cumplan los tiempos del Señor. Básicamente es por esto que es fácil enojarnos con Dios y por lo mismo caer en el desaliento o el desánimo espiritual. Sin embargo, las cosas no son tan elementales, y lo que puede comenzar con una simple irritación con la deidad puede transformarse en encono, y llegados a ese punto, no es difícil caer en las garras del ateísmo, es decir, en ese segundo y nutrido grupo de personas que alguna vez creyeron en Dios y tuvieron comunión con Él, pero que al no entender que el Padre Celestial tiene que perfeccionarnos por medio de pruebas, las que van de menos a más, y tribulaciones, quedaron enojadas y terminaron por llegar a la incredulidad. Quedaron enojadas y terminaron por llegar a la incredulidad, la puerta grande del ateísmo. Ahora bien, esta problemática también surge del hecho de que tenemos una idea distorsionada de Dios. Esto se debe al lamentable error de creer que Él y la Biblia son sinónimos de religión. Al respecto se ha dicho una y otra vez que el hecho de que algunas religiones se basen en la Biblia no indica ni supone que en esta y en Dios haya atisbo alguno de religiosidad. En otras palabras, no porque haya al menos 3 religiones fundamentadas en la Biblia, cristianismo, judaísmo e islam, hace que Dios y las Escrituras constituyan una religión o algo semejante. En otros audios he apuntado que las religiones no conducen a Dios y que éstas, sin excepción, son únicamente tiendas comandadas por eclesiásticos en las cuales se pretende vender a Dios y en muchos casos la vida eterna. Sin embargo, la deidad o deidades que presentan las instituciones religiosas no se asemejan en nada a lo que es Dios. Esta quizás sea la causa principal de que haya no solo cada vez más ateos en el mundo, pues el testimonio que los creyentes ofrecen es incongruente, por decirlo menos, sino también multitud de personas airadas con el Señor. A esto habría que añadir el creciente desconcierto e incertidumbre que se deriva de la situación del mundo,
en la que impera la injusticia, la maldad, las guerras, la depravación, la corrupción, pero también enfermedades en todos los sentidos, es decir, mentales, espirituales y físicas. Esto genera dos tipos de seres humanos esencialmente, ateos y creyentes. Y en efecto, ante la locura que impera en el mundo, un bloque se desliza hacia la religión y los credos, mientras que el otro a lo que podemos llamar libre pensamiento o secularismo. Es por esto que los llamados creyentes, aquellos que solo han escuchado de Dios, pero no lo conocen directamente por revelación, véase Job 42, 1 al 6, son la otra cara de los ateos y ambos son concomitantes, ya que sin la existencia de personas religiosas, es decir, de creyentes, no podría haber ateos y a la inversa. En otras palabras, cada religioso lleva en potencia dentro de sí a un ateo y al contrario. Así es. Basta que un creyente quede desilusionado de Dios para que se deslice a la incredulidad y con esto al ateísmo. De la misma forma, es suficiente que un ateo se percate de su miseria y desolación para que comience a cuestionarse y a reflexionar sobre la idea o posibilidad de que exista un Dios creador como tal. Personas que conocen a Dios por revelación y no obstante están enojadas con Él o bien altercan continuamente y se sienten defraudadas. Tal podría ser un título subalterno de este audio. Pero es verdad, en lo que nos resta de camino a la Sion celestial, o sea, en tanto que estamos en este desierto, el mundo, debemos vivir exclusivamente por fe y no por lo que vemos con los ojos físicos y los de la razón, los de la criatura vieja. Hay que entender que el proceso de regeneración de los hijos de Dios se incoa una vez que nos arrepentimos y retornamos a la casa del Padre Celestial, tal cual lo hizo el Hijo Pródigo de Lucas 15. Una vez que hemos recibido con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, al Mesías, como a Dios hecho carne, muriendo y resucitando por nosotros, debemos ser perfeccionados y pulidos por medio de pruebas y tribulaciones. Es cierto que nuestra alma ya se encuentra libre de culpa y condenación delante del tribunal divino gracias a la obra de Jesús en la cruz. Con todo y esto, requerimos ser refinados en el horno de fuego. Véase Daniel 3. En conclusión, dentro de nosotros habita un ateo y un creyente, un homo religiosus y otro que no cree en Dios, es decir, un ateo. A ambos hay que destronarlos, pues en el fondo nos llevan al mismo lugar, aunque aparentemente parezcan distintos y aún opuestos. En realidad se trata del mismo sitio. Es imperioso comprender que estamos obligados, pues en esto no hay abstencionismo, a elegir cada día entre seguir adelante con Jesús, no solo viviendo en pruebas, sino en juicio implacable contra la criatura vieja y en amor de perdón y servicio, o bien, si continuamos quejándonos infantilmente, impugnándole a Dios cargos que no son suyos. En esta coyuntura es menester decir, a manera de punto final, que en tanto que sigamos ingiriendo la papilla y no el alimento sólido, el victimismo y el subsiguiente reproche y enojo con Dios seguirán siendo una constante en nuestras vidas. Dicha situación imposibilita el rendimiento espiritual, la germinación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Escucha con atención las siguientes palabras. Job 22, versículos 21 al 28. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu alma. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Si quieres conocer a Dios por revelación, ponemos a tu disposición el material bibliográfico. Puedes preguntar por este en polvoymiseria@gmail.com. Dios te bendiga.